grabando, sí. Bueno, entonces, continuando con el tema de campo eléctrico, perdón. Pues sí. Siempre están viendo o se perdió la presentación. Se perdió la imagen. Ahora sí. Ahora sí. Sí, muy bien. ¿Tienen a mano sus formulitas integrales? Jóvenes. Jóvenes, ¿tienen a mano sus formulitas integrales? Sí. Bueno, las vamos a utilizar ahorita. Vean que en el problema se tiene una carga que se encuentra distribuida uniformemente a lo largo de una varilla delgada de longitud A. La carga total de la barra es Q grande y se pide determinar el campo electrostático en un punto XY. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, vamos bien. Okay. ¿Cómo hacemos para determinar el campo eléctrico en este caso? Bien. En este caso, pues... Ingeniero, una consulta. Diga. ¿Puede colocar de nuevo, por favor, el ejercicio? No está ahí. Yo lo veo que ahí está, ¿no lo ve usted? Sí, es que me salí porque iba a ver las fórmulas de integrales y porque a veces me quita en eso de la pantalla. No sé si es por el internet. Pero ya no se mira entonces. Sí, sí se ve. ¿Sí se mira? Sí, ya bueno, se mira, gracias. Ok. Decía, al ser una distribución de carga continua, pues lo que aplicamos es esa ecuación que pueden ver ustedes aquí, la primera, ¿verdad? La constante K integral diferencial de carga sobre R cuadrado en la dirección del vector R unitario. Aquí se puede apreciar en la figura quién es el diferencial de carga, quién es el vector R', quién es el vector R pequeña, quién es el vector de posición relativa. Por favor, tómense un momentito para ubicar a cada uno de ellos. Sí lo ven todo, ¿no? Todos comprenden por qué lambda se define así, como la carga sobre A. ¿Jóvenes? Sí. Sí. Licenciado, a mí me aparece la diapositiva número 5 en pantalla. La No número sé si... 5. Sí. A todos les aparece la número 5. A mí también me aparece la número 5. A mí también la número 5. Sí, a mí también la 5. Sí, a mí también Me la voy a 5. cerrar entonces. Permítanme. Sí, no. ¿Y ahí? Ahorita sí ya cambió. Ahorita sí ya cambió. Hoy sí ya cambió. Sí. Ok. Sí, ya. Bueno. Entonces, todos entienden por qué nada se define así. ¿Se puede volver a repetir
repetir eso, que no había escuchado muy bien cuando definió por qué lambda es Q entre A, por favor. Sí, eso pregunto. ¿Por qué lambda se define así? ¿Comprenden por qué se define así o no? Es la Porque está distribución. diciendo la carga. Sí. Lambda es la densidad de carga lineal. Se define como el diferencial de carga entre el diferencial de longitud. ¿Sí? Cuando la distribución de carga es uniforme, solo cuando la distribución de carga es uniforme, esto es equivalente a agarrar toda la carga. En este caso la carga total es Q grande. Claro, si agarraron toda la carga, hay que agarrar toda la longitud. En este caso, la longitud de la barra decía el enunciado que era A. Volvamos atrás. Dice, aquí está, mire la figura. Y aquí lo dice, una varilla delgada de longitud A. ¿Lo nota? Hasta Sí, ahí vamos. ingeniero. Sí, ok. Bueno, ahora veamos cómo se define el vector R. Para todos es claro por qué se define así el vector de posición relativa. Sí, sí, en lo personal, sí. Sí. Bueno, nadie tiene dudas hasta ahí. No. Bueno, vamos a sustituir todo entonces en esta ecuación de aquí. Vamos a sustituir el diferencial de carga. Vamos a sustituir el vector R acá. Y la distancia también. Como el problema es un problema en dos dimensiones, pues vamos a cambiar el vector R unitario por el vector entre la magnitud del vector. Eso me da el vector unitario. Y como está esta magnitud R cuadrado dividiendo, y la voy a juntar con esta otra, R a la ¿cuánto va a quedar? A la 3. R a la 3. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya sustituido todo en la integral. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Bueno, ahorita necesito que todos agarren sus fórmulas integrales. ¿Se acuerdan que les compartí unas fórmulas integrales? Sí. Sí. Y vamos a realizar esta integral de aquí. Voy a retroceder un poquito. Miren. En esta barra de aquí, lo que cambia es la longitud, que es en X, ¿verdad? Para distinguir la coordenada X de la barra de la coordenada X del punto de campo, porque le dicen que el cálculo en un punto de campo XY, entonces donde se encuentra la carga distribuida le llamamos X'. Aquí va a cambiar entonces X'. Bien, aclarado eso, volvemos a la integral, y notamos que lo que cambia es X'. Entonces, la componente que va en la dirección de X, esta de aquí, esa tiene al X'. O sea que esa depende de la función. Pero la componente que va en la dirección de Y no aparece X'. Por lo tanto, para esta de aquí, lo que está arriba en el numerador es una constante. Para la componente en X, no. Para la componente en X, el argumento del numerador lleva un X'. Por eso, al ser función de X, pues dividimos la integral en dos partes. Una que es la componente en X y otra que va a ser la componente en Y.
¿Queda claro? Sí. Entonces, la componente en X aquí aparece. La componente en Y todavía no la hemos tocado. Quiero que vayan a sus formulitas y se familiaricen con esta integral. Esta integral va a aparecer muy a menudo. Por eso quiero que sepan dónde está, cómo utilizarla, todas esas cosas. ¿Listo? Sí. Bueno, la integral es igual a esto, ¿verdad? El X unitario es una constante, por eso solo se copia. El lambda que estaba acá arriba en el numerador, esa es una constante y es factor común. Así que se saca de la integral y nos olvidamos del lambda. Nos quedamos solo con lo demás. Primero trabajando en X, se evalúa, cambia X' por 0. Cuando cambia X' por 0, pues le queda este como primer término. Cuando evalúa el otro término, pues usted ya sabe que cambia de signo. Va a cambiar, en vez de X', va a poner negativo A. Cuando hace ese cambio, el negativo y el negativo A, pues, por ley de los signos, ¿verdad? Queda positivo A. Esa sería la componente en X. Hasta ahí vamos bien. Jóvenes. Jóvenes. A ver, alguien escribió algo aquí. Ah, no se conectó ese día, no tenía las ecuaciones. Esa es la primera integral, ¿verdad, ingeniero? De las fórmulas. No recuerdo ahorita el número. ¿Qué número es? A ver, ¿alguien que las tenga ahí a mano? Es la primerita. ¿Jóvenes? Sí, puede compartir pantalla. Ah, ahorita. Eso. Aquí se salió, fue. Ahí está. Bien. Voy a ver unas integrales. Pues. Sí, sería la primera, creo. La primera. Ahorita estoy cargándola, a ver. Sí, es la primera. Es la primera. Bien. Y la segunda es la del otro. La segunda es la del otro término. Ahora veamos. Estoy compartiendo pantalla ahorita. Sí. Sí. Entonces, vean. Y y la dirección de Y, como voy a integrar con respecto a X', entonces ellos se comportan como una constante. Así que lo sacamos de ahí, ¿verdad? Lo sacamos de ahí, como una constante. Lo que sí tengo de factor común es K y lambda. Eso lo tengo de factor común. Y después me voy a preocupar por esa constante. ¿Está bien? Bueno. Entonces, el campo va a tener dos componentes. Una en X, que sería en XK por lambda, por esto otro de aquí. Y va a tener una componente en Y, que ya vamos a ver cómo se resuelve. Pasamos aquí, ¿verdad?
esta es otra vez la misma ecuación del campo. Ahora la componente en Y. Sacamos esto que es constante, ¿verdad? Nos olvidamos de ella. Nos quedamos entonces con el d de x'. Bueno, 1 d de x' sobre esta cantidad de aquí a la 3 medios. Es justamente la segunda integral. Cuando usted hace esa integral, la puede hacer de esta forma, ¿verdad? O pudo haber jugado con esta forma de aquí. No sé si notan que cambié de diapositiva. Sí, cambió. Entonces pude haber usado esta también y hubiera sido más sencillo usar esta. ¿Por qué hubiera sido más sencillo? Ahorita les explico. Yo lo voy a hacer aquí. Está al cuadrado, ¿verdad? Como está al cuadrado, puedo cambiar este orden y no me afecta. Miren. Hubiera sido más sencillo porque este aquí, ¿verdad? Siempre con los mismos límites, desde negativo a hasta 0, los mismos límites. Tengo d de x' sobre cambio el orden por el signo menos, que en la derivada interna me empieza a molestar ese signo menos. Esto de cambiar otra vez es porque perdón, aquí es x esta. Y lo otro se borró. Les decía que lo puedo usar porque está a la 2. Si estuviera a la 2, a la 4, a la 6, un par se puede. Entonces usted va a las formulitas que tiene ahí y ve la número 2 de las fórmulas integrales. Y la número 2 tiene esta misma forma. Ese que es U. U sería x' menos x. Dice U igual a x' menos x. Como invirtió el orden, no se tiene que andar preocupando por el signo menos de la derivada interna. D de U sería D de x'. Y otra vez se puede invertir el orden porque está a la 2 esto de aquí. Entonces la fórmula me dice que ponga U, que es x' menos x, sobre la constante al cuadrado. Aquí la constante es y cuadrado. Y raíz de esto mismo de aquí. X' menos x. Les cuento que cuando lo hice por aquí, tuve bastante tiempo para tener cuidado con los signos y todo eso, ¿verdad? Pero si lo hago por este camino, basándome en que está al cuadrado y usando las formulitas integrales, vean, este signo menos que apareció de la última derivada interna, con este menos de aquí, me vuelve positivo el x' y me vuelve negativo este otro. Como este está al cuadrado, da lo mismo que lo escriba así o que lo escriba al contrario. Y el y cuadrado es la misma forma. Se ahorra tiempo uno. Bien. Evaluando esto, pues tenemos 1 sobre y cuadrado de factor común. Evaluamos en 0. Tendríamos x menos 0. Eso sería negativo x, el último término acá. Aquí queda x cuadrado más y cuadrado dividiendo la raíz. Evaluamos el otro término, cambia de signo cuando evaluamos, o sea, queda positivo.
X menos A, ¿verdad? Menos por menos más, X más A. Y en la parte de abajo queda así. Ya. Entonces, al final, su campo, voy a salirme de esta forma. Vamos a ver. Descartar. Vayamos a la última. Este campo sería un E en X más un E en Y. No sé si pueden ver siempre la presentación o se perdió. Se perdió ahorita, ingeniero. Se perdió. Dejo de compartir pantalla. Ajá. Ok. Ahorita, disculpen, ahorita les muestro. Ingeniero, fíjese que yo he tenido bastantes problemas de internet. No sé si va a subir esta clase o la puedo ver la repetición por acá. No, por aquí no se puede, fíjense. Parece que tiene que tener solo el que tiene la extensión de profesor, la puede ver por aquí. Entonces es un problema de YouTube. Sí, esto yo lo subo. Solo el que tiene la extensión de edu.hn lo puede ver. Es algo relacionado con el dominio. Sí, ya es algo que la gente de la CGT tiene que, a futuro, imagino que tiene que cambiar o nos quedamos así como estamos trabajando, ¿verdad? Pero las dos formas funcionarían. Nos cambiaran de dominio, que no sé si es fácil o es difícil, o como estamos ahorita, que lo subimos ahí a un sitio. Bien. Entonces, aquí ya tenemos el resultado, miren. ¿Se puede ver o todavía no? Sí, sí, se mira. ¿Sí se mira? Sí, ya se mira. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Volvamos atrás. Este fue el campo, bueno, la integral en Y, ¿verdad? Esta integral en Y, hay unas cosas que yo no había tomado. La constante K, lambda, que es la densidad de carga, y estos otros dos tampoco los había tomado. Entonces, ahora los tomo. Aquí está la constante K, lambda. Había un Y cuadrado dividiendo, no sé si se acuerdan. Mira, aquí hay un Y cuadrado dividiendo. Pero como acá en el numerador había un Y en Y, pues se cancela un Y con el otro. Y queda en la dirección, ¿verdad? Y esta otra de X, ¿de dónde sale? Bueno, esta era la integral del campo. K, la constante lambda que salía de factor común, aquí están las dos. Y vamos a ver la integral que había hecho en X. Esta es la integral en X, mire que habíamos resuelto. Y esta es la respuesta, esta resta de esas dos, 1 sobre la raíz. Entonces simplemente tomamos esas dos respuestas y las juntamos. La componente en X, la componente en Y. Y la suma de ellas, pues es la solución. No sé si hay dudas con respecto a este problemita. Jóvenes. Está claro, ingeniero. ¿Está claro? Ok. Bueno, vamos a trabajar otro problema. Ingeniero. Dígame. Entonces, en este ejercicio únicamente tenemos que tener en cuenta cuando la carga es uniforme. Únicamente tenemos que tener en cuenta. Si la carga es uniforme, para plantearlo así
Correcto. Sí, porque si es una función, la integral se complica un poquito más. Voy a subir un ejemplo aparte sobre justamente lo que usted me preguntó, de un sistema que la densidad de carga es una función. Sí. No sé si hay más dudas con respecto a este. No siempre se utilizarán esos ejemplos de las fórmulas de las integrales o siempre en los ejercicios. Un dado caso. Fíjese que en esa tablita yo le trato de resumir los casos más comunes. Yo creo que más del 90% de los casos los puede resolver con esas integrales. O sea, no le puedo decir que el 100 porque a veces se inventa un problema a alguien, ¿verdad? Y ya cambia un poco el ejercicio. Y por eso no le digo el 100%, pero en un 90% de los casos le van a funcionar. Entonces, lo que le recomendaría es que si tiene la oportunidad, que lo imprima incluso, ¿verdad? Si tiene la oportunidad, que incluso lo imprima y que a la hora de resolver el examen, como usted tiene que mandar evidencia, ¿verdad? Entonces, usted escriba ahí la integral y me diga, esta integral la saqué de las tablitas que usted me facilitó, ¿verdad? Y así es más sencillo y hay otras versiones de esas integrales. De repente no son tan comunes las otras versiones. Entonces puede ser que usted no se dé cuenta que una función y otra son equivalentes y usted me diga, no, ninguna es la respuesta. Y ya la respuesta está ahí y si lo hubiera hecho siguiendo los ejemplos de las integrales que le doy, hubiera llegado. Entonces lo más recomendable es que si tiene la oportunidad lo imprima. ¿Alguna Excelente. otra consulta? Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pasemos al siguiente problema. Una pregunta. ¿Sí? En el caso de que la barra fuera infinita. En caso en que la barra... muy buena pregunta. Vamos a ver, vamos a aplicarle el límite. Pues gracias por hacer esa pregunta, más bien. Ahorita lo vemos. Bien, cuando vean Paint, me avisan. Ya se mira Paint. Ya se mira. Bueno, voy a guardar que este era el siguiente que vamos a trabajar. Y voy a regresar al anterior. Ya se ven las soluciones que habíamos encontrado. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, vamos a ver. No sé si notan la forma del campo. Sí se ve la forma del campo ahí en Paint.
Aparece la solución. La integral aquí. Aquí la integral. Sí. Sí. Sí, la integral, sí. Si lo hubiera trabajado en 3 dimensiones, ya para el caso que me preguntó su compañero, ¿no? Lo hubiera trabajado en 3 dimensiones, entonces hubiéramos utilizado la componente en X, la componente en Y y también la componente en Z. O sea, es que ya lo estoy haciendo más general, ¿verdad? Por la pregunta que él me hizo. Entonces tendríamos aquí la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, ya en 3 dimensiones. Entonces ya este sería un Z cuadrado. Y este pues sería Z, en vez de ser Y, sería Z. Así. Entonces, la integral en la dirección de X, perdón, la integral en la dirección de y en la dirección de Z hubieran tenido una forma similar. ¿Por qué razón? Hubieran tenido una forma similar porque Y y Z con respecto a X', ¿verdad? Son constantes, ¿ya? Entonces, la misma forma que hubiera encontrado en Y, hubiera encontrado en Z. Pero en X no, en X sigue dependiendo de X', lo que ven X. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahora apliquémosle el límite. Apliquémosle el límite. Si fuera infinita, tendría que ser infinita hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea que esto iría desde menos A hasta A positivo. ¿Ya? Si la barra fuera infinita, sería infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces no terminaría en 0, sino que empezaría allá en el infinito, en menos A, y terminaría allá en infinito también. Bueno, aquí tendría que aplicarle un límite entonces. A ver. Voy a ir a la evaluación. No sé si se mira la integral en X que resultó. Está muy chiquito esa integral. Mira la integral que resultó en X. Sí, en la componente en X. ¿Sí? Es esto, lo grande ahorita para que se vea mejor. Si acaso están viendo en un celular. Sería desde menos A hasta A ahora. Así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera cambiado aquí? Bueno, vamos a ver en los límites. Hubiera sido para el primero X menos A al cuadrado. X menos A al cuadrado. Y el otro pues cambia de signo. X más A al cuadrado, así. Ah, y este Y cuadrado en realidad hubiera sido Y cuadrado más Z cuadrado, ¿se acuerdan? Ya lo había explicado. Este hubiera sido Y cuadrado más Z cuadrado. Y aquí también Y cuadrado más Z cuadrado. Ok, bien.
Luego usted le aplica el límite cuando X tiende, perdón, el límite cuando A es que tiende infinito, ¿verdad? Habíamos dicho. Si le aplica ese límite cuando A tiende a infinito. Se hace 0. Correcto. X sería muy chiquito comparado con A. Entonces, ya sea que lo reste, como acá, que lo sume, es mínima la contribución, ¿verdad? Entonces, eso significa que se va a hacer 0 esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el X es muy chiquito comparado con A. Entonces, esta resta o esta suma del X a A es insignificante. Y entonces, en el límite, esto tiende a 0. No hay componente en X. Solo hay componente, entonces, para esa figurita que trabajamos en Y y en Z. Y hubieran tenido la misma forma, hubieran tenido. Voy a copiar la forma, ponerlo como presentación. Sí, hubiera entonces solo quedado componente en Y y componente en Z. La componente en X se hubiera desaparecido. ¿Queda claro? Sí. No sé si tiene mucho sentido para ustedes o no. Voy a explicarlo de otra forma, por si alguien no lo entiende. Lo voy a dibujar así, lo voy a dibujar vertical. ¿Están viendo el Paint siempre? Sí. Imagínense que yo quiero encontrar el campo aquí, pero resulta que esta línea es infinita, para arriba y para abajo. Entonces, como es infinita para arriba y para abajo, entonces siempre va a haber un pedazo que produce un campo. Voy a suponer que lambda es positivo, de modo que las líneas de campo de las cargas positivas salen, ¿verdad? Entonces, al ser positivo y salir esto, las líneas de campo, ¿qué color prefieren? ¿Se nota bien en el rojo? Sí. Sí. Va a venir una línea de campo así, producida por un pedazo de carga, este de aquí, así, ¿ya? Y usted, como es infinito, esto se viene para abajo, y a la misma distancia de esta línea, a la misma distancia, acá abajo, toma otro pedazo de carga del mismo tamaño. Y ese pedazo de carga del mismo tamaño produce un campo así, en ese punto. Entonces, la componente aquí, la componente vertical, sea cual sea, ¿verdad? La dirección vertical, pero la componente vertical de este y la componente vertical de este otro se anulan. De ahí toma otro pedazo acá arriba. Este pedazo produce un campo aquí así, para abajo. Estoy asumiendo que lambda es positivo. Y toma otro pedazo equivalente, del mismo tamaño, a la misma distancia. Y este otro pedazo de abajo produce una línea de campo aquí así. Entonces, la componente vertical de este diferencial de campo, que produce este pedazo de carga, y la componente del campo, que produce el otro pedazo de carga, tienen componentes verticales, o sea, en la dirección de la línea, que se van a anular. Entonces, todas las componentes en la dirección de la línea se anulan y solo quedan componentes en dirección distinta a la de la línea. En este caso, X y Z. Sí, si la línea es infinita, ¿verdad? Si la línea es infinita, todas las componentes a lo largo de la línea se anulan a lo largo de la línea. Y solo quedan componentes en dirección perpendicular, ¿verdad? Muy bien. Vamos a resolver el problema que tenía planeado antes.
antes de que se nos acabe el tiempo. No sé si lo pueden ver ya. Sí, ya se ve. Sí, ya se mira. Bueno, resulta que es un segmento de arco. El centro sería como por aquí. Sí, dice el autor que esto mide lambda, ¿ve? Alfa. Este de aquí es el eje X. Y pues la vertical sería el eje Y, obviamente. Estos dos lados miden el mismo ángulo. Esto de aquí solo es un radio. Solo es para marcar el radio. No es parte de la carga que se tiene aquí en esta línea. La carga está aquí. La densidad de carga es lambda positivo. Se dice que el ángulo que forma este segmento de abajo es un ángulo alfa. Y el segmento de arriba forma un ángulo también alfa. La vertical, en este caso, dice el autor que es el eje Y. Entonces, para este caso particular, el eje Z, pues va saliendo de la pantalla. En este caso, Z sale de la pantalla. Es lo que les piden. Dice, el arco circular de radio A que se muestra en la figura, este radio es A. Igual aquí, el radio es A. Descansa, dice el arco sobre el plano XY. Posee una densidad de carga lineal constante, estando su centro de curvatura en el origen. El centro aquí es el origen. Encontrar el campo en un punto arbitrario sobre el eje Z. Y luego encontrar el campo para una circunferencia completa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es similar al problema anterior, aunque sea una curva, el análisis es similar. Vamos a tirar un vector de posición relativa, R. Es el más grueso para que note más. Y ese vector R va desde la causa, que es la carga, hasta el efecto, que en este caso es en el eje Z. Este es mi vector R. ¿Cómo ubico este punto en el eje Z? Bueno, la coordenada en X es 0. La coordenada en Y es 0. Y la coordenada en Z es Z. Como usted recuerda, el campo se determina por medio de la ecuación que vimos antes. ¿El vector R está en una dimensión, sí o no? ¿El vector R grande está en una dimensión, sí o no?
No, está en 2 dimensiones. ¿O no? Está en 2 dimensiones. Sí, 2 dimensiones. Muy bien, está en 2 dimensiones. O en 3 puede ser que esté, ¿verdad? Sí. Entonces, como puede estar en 2 o en 3, mejor voy a usar el vector. Y si uso el vector, divido entre r a la 3. Los que están viendo por el celular, es adecuado este tamaño de letra. ¿Es muy grande o es muy chiquito? Se ve muy bien. Se ve muy bien. Los que están viendo por el celular, bueno. El Sí se ve diferencial... bien, ingeniero. ¿Diga? No, que sí se ve bien, le digo. ¿Se ve bien? Ah, ok, gracias. El diferencial de carga es lambda por el diferencial de línea. ¿Se acuerdan quién es el diferencial de línea para este arco? El diferencial de carga es un escalar, ¿verdad? Entonces, del Sigma, creo diferencial que de era. línea. Ajá. No era sigma. Sigma es para la superficie. Sigma es para la superficie. Bueno, lo voy a escribir acá abajo. El diferencial de línea en cilíndricas, el libro de texto le llama DDS. Otros libros, DDL. Depende del libro que usted esté usando. En cilíndricas es en ρ, d de ρ. Más en phi, ρ de phi. Y en z, d de z. Este es el diferencial de línea en cilíndricas. Como el z unitario, el x unitario y el y unitario son vectores constantes, entonces esto no le pongo la prima. A este sí. A este sí, pero al z unitario no. A todos los demás son variables, entonces sí se les pone la prima. Solo al x unitario, y unitario y z unitario no se les pone. Bien. ¿Qué cosa cambia aquí? ¿Cambia el radio de esta curvatura? ¿O no? ¿Cambia el radio? ¿O es constante? Es constante el radio. Constante. Entonces esto es 0. Que el radio no cambia. ¿Cambia la altura de este? La altura z. Decía que descansa, dice, sobre el plano XY. Si esto descansa sobre el XY, ¿cómo será Z en todo esto? Ahí dice punto arbitrario sobre el eje Z. Ese sí cambia Z. No, el campo. Me piden encontrar el campo en un punto arbitrario. Pero el arco descansa sobre el plano XY. El plano XY, Z es 0. ¿Cómo sería Z entonces en esta distribución de carga? Constante. Es constante. Como es constante, este vale 0 también. Entonces solo tengo esta parte de aquí, miren. Perdón. Este no es d de z, este es d de phi. Rho d de phi. Solo tengo esta parte de aquí. Rho d de phi. ¿Ya? Entonces solo me quedo con rho, que es constante, vale a d de phi. Entonces el diferencial de carga sería lambda por a d de phi. ¿Quedó claro de dónde saqué el diferencial de línea entonces para la carga? Sí. Bueno, sigamos. En realidad no es muy difícil el problema, ya casi lo resolvemos. La distancia que hay, pues se puede analizar como una componente en Z y una componente en ρ. Este de aquí sería el vector R'. El vector R' va del origen a la causa, o sea, a la carga. Está aquí.
Y aquí tenemos el diferencial de carga que estamos tomando, ¿verdad? Diferencial de carga. Ok. Entonces, les decía que la magnitud de R se puede analizar como una componente en ρ que vale A en magnitud y una componente en Z que es Z. Entonces, R sería raíz cuadrada de A cuadrado más Z cuadrado. Y el vector de esto es R pequeña menos R prima. Vamos a ver. El punto final es aquí. Este es el mismo vector R, que va desde el origen hasta el punto de cambio. Sería en la dirección de Z a Z. Ahí finalizamos, ¿verdad? Y el punto inicial, que lo ubica este vector R', va desde el origen hasta acá. O sea, en la dirección de ρ, una distancia A. Sí. Bien, ya tenemos todo listo para sustituir en la integral. Tenemos que el campo, entonces, es esa integral. La constante K. En el diferencial de carga, lambda, que es constante, bueno, saldría del integral, ¿verdad? A, que es constante, también va a salir del integral. De phi. Y por el vector R, tenemos esto, Z en Z, menos ρ en ρ A. ¿Alguien se acuerda el vector ρ unitario? Si depende del ángulo phi o no. Jóvenes, ¿alguien recuerda si ese vector ρ unitario depende del ángulo phi o no? Sí, depende. Sí depende, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no todo es constante con respecto al ángulo phi. Hay un ρ que depende de él. Bueno, la integral en phi, comenzaríamos abajo del eje X, el ángulo es negativo. Desde negativo alfa y arriba pues sería positivo, hasta positivo alfa de phi. Resulta que su vector ρ, como dijo su compañero, depende del ángulo. Es en X coseno del ángulo. Y en Y es seno del ángulo. Entonces, la componente en X y la componente en Y dependen del ángulo. Sin embargo, la componente en Z, esa no depende, esa la vamos a manejar como constante, ¿verdad? Como lo único que depende del ángulo es coseno y seno, usted va a integrar de menos alfa hasta alfa el coseno. ¿Cuál es la integral de esto? El seno, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
cuando lo evalúo, sería seno de alfa menos seno de negativo alfa. Como el seno es una función par, le decía seno de alfa 2 veces. ¿Por qué? Porque el seno es una función impar. Así quedaría la integral de ese coseno, que es lo que ve en X. Ahora lo que ve en Y. Perdón. Lo que ve en Y es integral de menos alfa hasta alfa positivo. Ahora sería la función seno que integramos. Esta nos va a quedar un coseno, y como el coseno es función par, ese sí se va a hacer 0. A ver, con signo negativo ese coseno. Bueno, creo que en las formulitas de esas integrales, no sé si tengo la integral del seno y el coseno, creo que no las agregué pensando que era trivial, pero si ustedes gustan pueden agregarlas ahí, ¿verdad? Para mejorar un poco, que eso sí aparecen también seguido. Bueno, entonces la componente en Y se hace 0. Solo nos queda componente en X y esta componente en Z, que es constante, Z con respecto al ángulo. Así, el campo final sería la constante K por lambda esto es constante también, al cuadrado más Z cuadrado. Vamos a ver entonces. Vea que el negativo A, en este no lo tomé en cuenta, ¿verdad? Solo trabajé con el ρ. Pero el negativo A, que es una constante multiplicando, no lo tomé en cuenta. Entonces tendríamos negativo A que multiplica a este. Y la de Z, como es constante, sale, integra D de phi. Sí. Evalúa 2 veces el ángulo, sería. Tiene en la dirección de Z, Z, la integral de D de phi es phi. Evaluaba alfa menos negativo alfa, o sea, 2 veces alfa. Y en la dirección de X sería el A negativo y esto que quedó aquí. 2A seno del ángulo. ¿Quedó claro? El 2 alfa no sé cómo lo sacó. Este de acá. Sí, vayamos arriba otra vez. Este Z no depende de phi para nada, ¿ya?
como no depende de phi, sería una cosa constante, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, bueno. Sería una cosa constante. Ah, esta A, miren que no la he copiado, esta A de aquí, ¿ven? Estoy viendo ahorita. Esa A no la he copiado, la vamos a poner acá. Entonces, como es constante, todo lo que es constante sale del integral, ¿se acuerdan? Todo lo que es constante sale del integral. ¿Cuál es la integral de d de phi? Si no hay nada más, si solo hay d de phi, ¿cuál es la integral de d de phi? Phi, ¿verdad? Y evaluamos. Evaluamos. ¿Cuánto valdría aquí? Alfa, ¿va? Sí. Menos, Ya sé de dónde. Alfa, menos sí. alfa, ¿va? Entonces, menos por menos, más, ¿va? Pues sí. Sí. Okay, Gracias, bueno, ingeniero. de nada. Gracias, ingeniero. Este sería el campo que produce en el eje Z ese arreglo. Había una pregunta más. ¿Cuál era la otra pregunta? Dice, encontraré para una circunferencia completa. ¿Qué cambiaría para una circunferencia completa? El límite de phi. Correcto. Para una circunferencia completa. ¿Cuánto tendría que valer alfa? De 0 a pi. De 0 a 2 pi sería. ¿A pi? ¿Por qué sería así? Bueno, ahorita les explico. Este valdría pi. Ahorita les explico. Veamos la figura. Vea que esto avanza hasta aquí, hasta la mitad. Sería pi. Y como por el otro lado va igual para abajo, sería pi, pero... Perdón. Sería pi, pero con signo negativo, ¿no? Entonces tenemos... Perdón. Tenemos negativo pi por aquí. Y tenemos positivo pi por acá. ¿Queda claro? Sí. No, Inge, ¿puedo volver a explicarlo? No lo entiendo, la verdad. ¿Ve la figura? Sí. Sí. Ok, imagina que esto se extiende para acá. O sea, alfa va a ir creciendo. ¿Hasta cuánto llega ahí? ¿Hasta cuánto llegaría aquí? Hasta pi. Hasta pi. Perdón, hasta... Y el otro que es negativo alfa iría creciendo también, ¿verdad? Y llegaría sí, hasta sí. Menos sí, pi, ¿verdad? menos pi. Entonces ocupamos sí, que llegue hasta pi el alfa. Ahora sí. Sí, tiene razón. Bueno, muchas gracias. Entonces, en la formulita que obtuvimos, cambiaríamos alfa aquí en la ecuación por pi. ¿Cuánto es el seno de pi? Es 0. Como el seno de pi es 0, no hay componente en x para la circunferencia completa, ¿verdad? Entonces, solo habría componente en z. Y este valdría 2pi. Aquí ya conviene cambiar la constante k por 1 entre 4pi x seno sub 0. No sé si recuerdan eso, que la constante k es 1 sobre 4pi x seno sub 0. Y este valdría 2pi. Un medio. Sí, quedaría un medio, correcto. Entonces solo habría componente en z. Sería, a ver, queda lambda. Queda esta A, ¿verdad? Que estaba por ahí, queda esa A. Queda z en z. Este se canceló.
La dirección ya la puse acá abajo. Vamos a ver, el 4pi se canceló con 2pi, quedó el 2 y el epsilon sub 0. Y queda lo otro, a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Sí. ¿Hay consultas? ¿Jóvenes? Jóvenes, no sé si hay consultas. No, ingeniero, está claro. Bueno, entonces No, ingeniero. les agradezco por su atención. Nos quedamos por aquí. En un rato voy a subir unos archivos para que ya los empiecen a ver, ¿no? Ok, la clase, ¿a qué hora estaría en YouTube? Esta clase de ahorita. Sí, esta. Me perdí la primera. Como en unos 10 minutos, más o menos. Ok, muchas gracias. Ingeniero, solo una última pregunta. Ya si nos piden, por ejemplo, evaluar el campo en un punto específico de Z, ya aquí solo sustituimos, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok. Sí, ¿alguien más? Esto es contenido del tercer capítulo, ¿verdad? El libro ya. Este es tercer capítulo del libro, sí. Ok. Bueno, feliz tarde entonces a todos. Muchas gracias, Igual, ingeniero. ingeniero, feliz tarde. Gracias, ingeniero. De nada. De nada.